Ojalá que nos vaya bien, por el bien de todos. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a dar lugar al profe Fernando Cardini, que es además vicepresidente de Coltic. Es químico toxicólogo, profesor de la UBA, director académico de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Es presidente del Instituto Argentino para la Calidad y cofundador y vicepresidente de Coltic. El título de la conferencia de Fernando Cardini es Análogos del fentanilo, nueva amenaza terrorista. Ustedes saben que en Argentina y en otros países del mundo se produjeron muertes por derivados de fentanilo. Bueno, el caso Puerta 8 fue emblemático en la provincia de Buenos Aires, que murieron esta droga adulterada con un poquitito de fentanilo, la cantidad de muertes que hubo en provincia de Buenos Aires. Bueno, estas sustancias provocan un cambio de paradigma en la investigación criminal y quien lo va a contar es Fernando Cardini. Gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes se preguntarán por qué puse una palabra como terrorismo, ¿no? Acá. Bueno, escuchamos 2 días un montón de herramientas que están siendo utilizadas para combatir temas como el narcotráfico, como temas que tienen que ver con los temas de ciberdelitos, todo lo que tenga que ver con una serie de actividades que muchas veces están conectadas con el terrorismo. Inclusive recién se hablaba del tema de dinero también, a dónde va el lavado de dinero en unas ocasiones, otro tipo de situaciones en las cuales el destino es justamente el terrorismo. Y hoy el tema del fentanilo pasa a ser uno de estos temas tan importantes que tienen que ver también con el llamado narcoterrorismo. Y de alguna manera quiero una introducción muy rápida de por qué el fentanilo llega a esta situación. Y esto se debe a que en general hablamos de drogas, y cuando hablamos de drogas hay que hacer una distinción muy característica de esto, que es la droga, para que signifique algo para los usuarios, ya sea recreativa o ya sea por otro tipo de usos, lo que va a ocurrir es que lo que normalmente pasa es que las drogas producen algún bienestar. Si no tienen esta lista de situaciones en las cuales se produce el uso de estas sustancias, que va a terminar siempre siendo algo que cierra en que sean estupefacientes. Son psicodélicas, algunas cosas son psicotrópicas, pero no todos los psicotrópicos son estupefacientes. Y el tema de estupefacientes significa que van a ser drogas que no tienen otro uso, salvo algunas excepciones, que no tenga uso medicinal o medicamentoso, sino que simplemente son recreativas, porque terminan siendo algo que daña al individuo, y por eso las leyes en todo el mundo las van a colocar como prohibidas. No se prohíbe por prohibir, se prohíbe porque es un daño a la salud pública, porque estas drogas matan. Directamente, cuando producen estupor, lo que hacen es disminuir las funciones cerebrales o paralizarlas, y van quemando neuronas. Cuando alguien dice está quemado, es porque realmente ese individuo ha destruido su cerebro a través del uso de drogas. Cualquier droga que esté prohibida es porque la ciencia ha determinado que estas drogas son peligrosas. Entonces, cuando hablamos del drogadicto, es aquel que va a consumir las drogas, y unos llaman, y no me gusta, pero vamos a decirlo así, drogas blandas, que son drogas en las cuales solamente se hace adicto. ¿Qué significa? Solo va a tener una tolerancia a la droga, un hábito a la droga, y va a tener también un uso en la droga que tiene que ver con la parte psicológica, o sea, tiene una dependencia psíquica a esa sustancia. Considera que le hace bien, considera porque realmente hay una acción de bienestar, de recompensa, y entonces va a pensar que eso es lo que para su vida corresponde, y pierde el autocontrol para dejar esa sustancia. Y esto nos lleva a ¿por qué el fentanilo? Porque en general las drogas que llamamos duras o drogas toxicomanígenas son aquellas que no solo van a producir una dependencia psicológica, tolerancia y hábito, sino también una dependencia física. ¿Y esto qué significa? Que el individuo ya no solo va a utilizar la droga como una recompensa, sino que se va a hacer de una manera tan adicto a esa sustancia que los cambios orgánicos, humorales y que va a tener su organismo hacen que no pueda dejar la droga. Y si la deja, puede morir sin la droga. ¿Esto qué significa? Durante muchísimos años, lo que hemos usado en general de drogas han sido sustancias que por lo general tenían una dependencia solamente psicosocial
y la dependencia física eran para los opiáceos, sustancias que en general eran más, en mínimas ocasiones, eran usadas por aquellos que habían tenido algún problema después de las guerras, por ejemplo, o situaciones en las cuales el dolor era calmado con algunas sustancias que después terminaban siendo los opiáceos, aquellos que tenían una acción finalmente no curativa, pero sí de disminuir el dolor. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que cuando queremos entender cómo funciona la sustancia, tenemos que entender que estas sustancias, llamadas, por ejemplo, en el caso de narcóticos, como los que son los opiáceos, son los que producen realmente una narcosis, producen sueño. Ni la cocaína, ni la metanfetamina, ni las anfetaminas son narcóticos, son simplemente drogas, ¿sí? Que generalmente muchas son excitantes y no son que producen sueño. A nivel popular han escuchado presidentes y mucha gente que dice luchamos contra el narcotráfico. Muchas veces están luchando contra traficantes, ¿sí? Que no son narcotraficantes, porque si no venden opiáceos no lo son. El tema es que estamos migrando justamente ahora que todos sean narcotraficantes. A futuro vamos a ser más concretos con este tema. Pero básicamente, en general, los grupos adictivos en el nivel mundial son grupos que van a depender de sustancias que se van haciendo por la cultura, por las situaciones a veces religiosas, a veces culturales, a veces también familiares, que hay una cultura adictiva. Mucha gente es adictiva a muchas cosas, al trabajo. Algunos son adictivos, y acá tengo algunos alumnos que sean adictivos al estudio. No, creo que no. Pero hay adictos también al deporte y a otros tipos de situaciones en las cuales uno puede ser adicto a lo que quiere. El tema es que cuando pensamos por qué somos adictos, y en el caso de las drogas es diferente, es que realmente tenemos un centro que se llama centro accumbens en el cerebro que nos da recompensa. Esa recompensa es algo que todos los animales lo tenemos. Todos los que somos, digamos, de alguna manera similar a todas las especies animales, tenemos esto que es la preservación de la especie. ¿Cómo preservamos la especie? Con dos recompensas. Una es la alimentación, como y me da placer y sigo comiendo, y si no como me muero. Y la segunda es el sexo. Si no tengo sexo, no habrá humanitos. Entonces, si no hay humanos, no vamos a poder perpetuar la especie. Esas dos cosas, que son totalmente no racionales, no están en la parte racional de la corteza frontal, están en la parte animal. Y entonces, ¿qué pasa con las sustancias químicas? En general, las recompensas pueden ser, como dijimos, la comida, el sexo, la amistad y un montón de cosas que pueden hacer que el centro accumbens libere dopamina, y la dopamina son las rutas dopaminérgicas que van a dar la recompensa. En el caso de las sustancias, por ejemplo, como drogas, como la anfetamina u otras drogas, van a hacer que la recompensa sea tan elevada respecto a la comida y al sexo, que podemos reemplazar perfectamente todo lo demás, y que las recompensas van a ser como si yo dijera, tengo una heladera en mi casa y anda 220 y ahora le mando 380. O sea, la heladera va a andar muy bien unos minutos hasta que se quemó la heladera. Bueno, esto en los minutos el cerebro va a tener una recompensa tan elevada que vamos a ir quemando neuronas. Las rutas dopaminérgicas van a terminar siendo quemadas por esta situación. Entonces, cuando vemos el tema de definir drogas blandas y drogas duras, sabemos que las drogas blandas son estas como la marihuana, el tabaco, inclusive la cocaína pura. Cuando hablamos de Paco, hablamos de las sustancias o los opiáceos, hablamos de drogas realmente llamadas duras, que producen toxicomanía. Durante miles de años hemos usado los seres humanos sustancias por un motivo u otro que han dado esa recompensa, y hemos hablado de cocaína, hablamos de opio, hablamos de marihuana, sustancias que son naturales, o sea, derivadas generalmente de vegetales, de plantas, que extraídas adecuadamente producían una adicción. El tema es que fuimos migrando a otras cosas. A partir del siglo XX hubo las primeras síntesis, o sea, la morfina, que era totalmente natural de la ruta del opio, terminó siendo por ahí un derivado como la metilmorfina, que fue la heroína. Y allí comenzó a ser más grave la adicción, o sea, se hicieron más adictos, y aprendieron los traficantes que los opiáceos terminaban siendo una sustancia que hacía más una fidelidad del drogadicto, que lo hacían de tal manera que dependían permanentemente de que le vendía la droga. Y así entonces, hoy hablamos de soldaditos, hablamos de personas que se prostituyen o roban o hacen algo por la droga, porque requieren de estas sustancias que no son adictivas solamente en una dependencia psicológica, terminan siendo algo que el organismo, si no la tiene, moriría. Así que entonces pasamos ahora al siglo XXI, en el cual
los traficantes, vamos a ver después la causa raíz de este problema, los traficantes comenzaron a utilizar estas sustancias, digamos, que no eran tan nuevas algunas de ellas, pero que van haciendo una situación, primero, de síntesis, no son tan naturales, si bien las quieren vender como naturales e inocuas en algún caso, pero la verdad que sustancias como el fentanilo o las sustancias nuevas de psicodélicas o psicotrópicas o la silacina, que son veterinarias, comienzan a ser usadas, pero ¿para qué? Para agregarle las drogas tradicionales, agregarles un poquito a estas sustancias que trabajan en una cantidad mucho menor en la adicción y que hacen que el adicto sea totalmente fiel a su dealer, a su vendedor o a la mercadería que tiene que seguir consumiendo. Cuando hablamos de que esto es asociado al narcotráfico, hablamos que en general el tráfico y venta de drogas ilegales pasa a ser una amenaza letal con este tipo de nuevas sustancias, que antes no era tan así en el pasado. Y este tema de cuando pensamos que va a pasar en el futuro, estamos viendo ya, y ya se está hablando de esto, de que evidentemente a partir del 2024, la muerte, la cantidad de muertes por estas sustancias en el mundo va a ser mucho mayor a las muertes que se producen por cualquier otro tipo de delito. O sea, el homicidio, el asesinato y hasta el mismo terrorismo básico, por decir así, o tradicional, queda muy chiquitito al lado de la cantidad de muertes que se van a producir, que se están produciendo hoy y en el futuro, a partir de estas sustancias nuevas. Entonces, cuando hablamos de carteles, como el caso de México, el de Jalisco, la Nueva Generación, el la Z, o el de Colombia, el de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, en Brasil, el cartel Primer Comando de Capital, y los nacionales en Argentina, que no tienen nombre, pero que hay un montón que también hace este mismo trabajo, están migrando justamente a estas sustancias porque primero, vamos a ver que la rentabilidad es otra. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de que el negocio tiene para ellos tiene otra mirada diferente a la antigua. Y vamos a ver entonces que cuando hablamos de la seguridad nacional de los estados y que hablamos realmente del tema del terrorismo, ya sea el narcoterrorismo, el bioterrorismo o inclusive el ciberterrorismo, vamos a ver que en general se migra no de aquello que era para un fin político, un fin religioso, estamos hablando de un fin monetario. Esto es plata. Y entonces esta migración, y hablábamos estos días de ayer, inclusive del negocio que significa hoy el ciberterrorismo y manejar todo esto, que es mucho más que otros terrorismos, bueno, esto también vamos a ver que compiten perfectamente porque el negocio que tienen hoy los traficantes no es nada comparado con lo que se ganaba vendiendo cocaína, morfina, heroína o drogas tradicionales. A partir de los 80 comienzan síntesis que en general pensaron hacerlas en los laboratorios farmacéuticos para combatir enfermedades o dolores. El dolor, por ejemplo, que normalmente ustedes saben bien que se usaba la morfina para casos terminales en el cual realmente era un producto que bajaba el dolor a cero prácticamente. Bueno, no todas las enfermedades eran realmente calmadas por la morfina. Había casos que inclusive no llegaba a ser tan eficaz el uso de morfina para bajar el dolor. Entonces los laboratorios desarrollaron un análogo, un derivado de los opiáceos que fue totalmente sintético, y fue el fentanilo. Y por muchos años se usó simplemente para justamente mitigar el dolor del cáncer, por ejemplo, en casos terminales, o en casos de operaciones gravísimas donde el dolor era insoportable y la única manera era usar fentanilo. Pero ¿qué pasa? En el siglo XXI comenzaron a entender que esta sustancia realmente tiene un valor respecto a las otras drogas que con menores cantidades de dosis se lograba inclusive una mejor acción. Si ustedes piensan que la morfina mata con 100 miligramos o con 10 miligramos baja el dolor, en el caso del fentanilo hablamos de 100 veces menos de sustancia para conseguir el mismo efecto. Y los análogos del fentanilo, o sea, derivados de él, inclusive llegan a ser 10.000 veces menos. Cuando hablo de 10.000 veces menos, yo les digo ahora que es para poder traficar 1 kilo de morfina, me lleva a un cierto nivel de trabajo. Si tengo que traficar
apenas unos miligramos, es mucho más fácil. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de que estas sustancias, que son muy similares químicamente a las tradicionales, vamos teniendo que, si bien, fíjense la dosis, hablamos de por ahí para un dolor, mitigar un dolor tremendo, el fentanilo medicinal, por ejemplo, hablamos de 0,05 miligramos, que no es casi nada, comparado con cuando una sustancia tóxica hablamos de prácticamente, no sé, muchísima cantidad, que puede ser 100 o 200 miligramos. Bueno, en este caso hablamos de cantidades mucho menores. Fíjense ustedes que ya los carteles mexicanos ya empiezan a hacer el fentanilo puro. Lo que estábamos hablando era fentanilo medicinal. El tema es que el fentanilo puro, dosificado después en drogas, comienza a ser un negocio tremendo. Y cuando hablamos de que es 100 veces más poderoso, estamos hablando de que esto significa un menor costo, inclusive de fabricación y de transporte. Entonces, cuando vemos que las pequeñas partículas de fentanilo son capaces de producir la muerte y ya vemos que en general las drogas se vuelven más baratas y más adictivas y más potentes cuando le ponemos un poquito de fentanilo a la cocaína o un poquito de fentanilo a otra sustancia, el traficante dice, este es mi negocio. Y este negocio entonces comienza a hacer que encima se puede usar en un montón de otras variantes que no tenía la morfina, la heroína, que había que inyectársela, o había ciertas sustancias que solo se inhalaban. Este tipo de sustancias van por cualquier vía, inclusive hasta por vía piel, o sea que puede entrar por todos los sistemas. Inclusive cuando uno mira, y hay que hacer los análisis de intoxicaciones de las personas que tienen una muerte violenta a través de estas sustancias, las vías de ingreso son muy variadas cuando no lo eran en las investigaciones que hacíamos en el caso de cocaína, morfina o heroína. El tema es que como es tan poquito que hay que poner, se equivocan los muchachos. Entonces, cuando hacen una pastillita, que son muy pequeñitas, dosificar perfectamente esta sustancia es altamente riesgoso. Y entonces, ¿qué pasa? Los usuarios, los drogadictos de estas sustancias, que pensaban que estaban usando una sustancia que tenía una dosificación normal y aspiraban 200 miligramos de cocaína, ahora adentro tiene algo que por ahí, de cada 5 pastillas, 2 pueden ser de alto riesgo y generalmente la gente fallece por eso. En China comienzan a ver el negocio y comienzan a hacer precursores o en la misma droga, fentanilo, para distribuir a nivel mundial. Y entonces los carteles, por ejemplo, de México, o fabrican la droga a partir de los precursores o directamente reciben la droga para después poder utilizarla. Cuando hablamos de los nombres que se están manejando, son variados, pero hay algunos que son de terror, como Murder 8, por ejemplo, Friend and Favor. Bueno, hay un montón de nombres con los cuales uno puede identificar a veces en las redes sociales el tema de cómo conseguir estas sustancias. Los signos de sobredosis son muy característicos, realmente es un depresor tremendo. El depresor llega a inclusive bueno, si la cantidad es suficiente, a parar la parte respiratoria, o sea que hay un paro respiratorio, pero en general hay toda una acción de los opiáceos similar en la cual se puede ver rápidamente los signos y síntomas del intoxicado. Pero, por suerte, tiene esta sustancia un antídoto, que es el Narcan. Si podemos ver la película. Vamos a ver ahora por qué les menciono esto. Los oficiales de la Oficina de Alguaciles de San Diego, California, realizaban un arresto cuando descubrieron un polvo blanco dentro de un automóvil. Resultó ser fentanilo. Y fíjense lo que ocurrió cuando el oficial David Faivé accidentalmente se acerca demasiado al lugar donde se encontraba esta sustancia. En cuestión de segundos, el fentanilo le causó una sobredosis a la gente y estuvo al borde de la muerte. Afortunadamente, el oficial tenía consigo Narcan, un spray nasal de emergencia para atender sobredosis, y se lo suministró. El fentanilo en dosis altas puede causar que la respiración se pare completamente. Luego llegaron los paramédicos y le administraron una segunda dosis de Narcan, porque el oficial no reaccionaba. Algo similar ocurrió en marzo de 2020. Un oficial de Oklahoma revisaba un medicamento que contenía fentanilo y se desmayó en cuestión de segundos. A este agente también lo revivieron con el spray nasal. 48 paquetes de fentanilo puro fueron incautados en Colorado. Un alivio para autoridades de todos los niveles, porque de haber llegado a las calles, 25 millones de personas estarían en peligro de muerte.
En conferencia de prensa, la DEA hizo hincapié en el poder mortal de la droga incautada. En Nueva York, las autoridades incautaron fentanilo camuflado en las fichas de Lego. 47. You give her two? Gave her both. Okay. No, yep. Esto es un ejemplo de lo que pasa con el tema del fentanilo. Piensen ustedes que los allanamientos normalmente que se hacían, el riesgo era mínimo para los agentes o investigadores que llegaban a una cocina, que llegaban o revisaban un auto. Hoy el riesgo es mortal. Tocar el fentanilo es mortal, ¿sí? Y entonces tenemos que cambiar hasta los protocolos de investigación. Inclusive las rutas, por ejemplo, que eran normalmente de Colombia, que salían por el Pacífico, por el Atlántico, para ir hacia el norte, y las rutas para el sur, que eran de Bolivia o Perú para Argentina, y después se distribuían para el resto del mundo, en el caso de la cocaína. Ahora las rutas se han invertido. O sea, fíjense ustedes, bueno, el marcador no marca, pero a la derecha van a ver las rutas que, por ejemplo, de México van a Colombia, o sea, se invirtió las rutas del narcotráfico, van a Colombia y de Colombia pueden llegar a Chile por unas vías, o si no, directamente entran a Argentina a través de una ruta que sería por el Amazonas. Ustedes van a decir, pero acá llegó, si estamos, no solo llegó, ya estamos reenviándolas a Estados Unidos o a Europa, porque el tema es que viene para acá, porque para sacarlas de Colombia hacia Europa o sacarlas de México para Europa, se les complica, o mandarlas a Estados Unidos. Mientras que si vienen a Argentina, siempre se supo que los traficantes argentinos son mucho más expertos, se comparan con los marselleses, estamos en el tope de gama, somos como siempre, los mejores del mundo, y podemos llevar droga y sabemos hacerla con lo que los mexicanos a veces no les sale. Bueno, el tema es que así como en Colombia ya aparece el fentanilo de esa ruta que está entrando y aparecen los primeros intoxicados, piensen ustedes que en un sobre de azúcar yo puedo llevar 2.000 dosis mortales de fentanilo. O sea, esto es en un sobre de azúcar. Yo para llevar 2.000 dosis de cocaína o de morfina, ¿cuánto tengo que tener? ¿Sí? De volumen de transporte. Fíjense que en la aduana en Argentina, hace 2 semanas, el 28 ahí está mal, el 28 del 9, me equivoqué con la fecha, 28 del 9, o sea, de septiembre, se detectó ya en la aduana el tema de cómo de envíos a través de correos a Estados Unidos, a Miami, o sea que ya está acá y ya está saliendo de acá para otro lado. No es que todavía estamos esperando que llegue para después enviarla. Inclusive este tema significa que esta sustancia, que si me estaba en pastillas, 1 kilo de pastillas, tiene apenas unos microgramos ahí adentro. Por suerte estaba en pastillas. Si estaba en sólido, el perro que hizo el allanamiento, que ayudó, ahí lo ven, a detectar estos paquetes, hubiese muerto. Entonces, saber esto y entender que ahora los análogos son peores que el fentanilo, porque el tema es, ¿el fentanilo es peligroso? Sí, hablaba recién en los americanos de 25 millones de personas salvadas, por decir así, de una muerte casi segura. Bueno, ahora estamos pensando que hablamos de sustancias como el carfentanilo, que encima, te decía, 10.000 veces más tóxica. Esto también nos lleva a pensar que la síntesis de estas sustancias, uno pensaría que es muy complicada, y no, realmente ya directamente nos quedamos sin trabajo los químicos, porque hay tutoriales en el cual directamente el piso de Breaking Bad quedó para la historia. Ahora directamente en una cocina de un departamento, con una hornalla y una cacerola, se sintetiza el fentanilo, y lleva 2 horas. Para conseguir sustancia para vender de cocaína lleva 6 meses. Hay que plantar la plantita, hay que hacerla crecer, hay que no venga el helicóptero y que detecte la plantación, y después hay que sintetizar y extraer la cocaína y purificarla, o usarla como directamente cocaína base, también podría ser la otra alternativa.
Entonces, el carfentanilo directamente sale de China, los precursores, van a México, que es en este momento el lugar donde más se fabrica fentanilo, de estos carteles que les mencionaba, y después comienza toda la distribución entre todos los carteles americanos. En general, si ustedes se fijan, la heroína para una intoxicación, tenemos a la derecha una cantidad importante, y si ustedes se fijan, el fentanilo son algunas partículas, y carfentanilo está sucio el frasco nada más. Con eso es suficiente una dosis mortal. En una sobre de azúcar tenemos, fíjense, 200.000 dosis mortales de carfentanilo. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Traficar esto es muy sencillo. Y los traficantes lo están viendo y lo están haciendo. Cuando hablamos de sustancias peligrosas para los terroristas decían, bueno, ¿con qué mato? ¿Con cianhídrico? Sí, se ha matado con cianhídrico. Se ha matado con anthrax. Se ha matado con gas BX. Con fentanilo serían 500.000 personas. Con sarín, los japoneses, ya hace poquito hubo un atentado en Medio Oriente con sarín. Bueno, fíjense, 2 millones de personas. La toxina botulínica siempre fue la toxina más peligrosa y siempre temida por los estados de que alguien cometiera terrorismo o uso de esta sustancia. Pero es difícil de manejarla, no es tan fácil. Mataría 15 millones de personas. Con carfentanilo mató toda la Argentina con un solo kilo de sustancia. ¿Se entiende la gravedad de la situación que estamos viviendo? Bien. Sintetizar fentanilo, se lo dejo, pero no van a entender nada. Pero sepan que esto es una cocinita en la cual hacemos una mezcla y lo hacemos en 2 horas. Por supuesto que aparecen otras series, como la serie, en el caso de la serie del 2C o 2C, que aparece el nombre 2CB. La gente habla de 2CB y realmente es muy difícil entender lo que pasa con el 2CB. El 2CB verdadero es carísimo, vale fortunas. Es una síntesis complicada para hacer. Pero el 2CB trucho, que vendemos en Argentina, es una mezcla de ketamina y otras cosas que se le van usando, por ejemplo, como MDMA, se le pone también hasta cafeína le ponen para hacer un 2CB y un poquito de colorante rosa para que parezca cocaína rosa o 2CB. La verdad que el 2CB no tiene nada que ver con la verdadera presencia de la serie 2C de sustancias semisintéticas, que también son la suma de todos los miedos. El 2CB fue diseñado, creo que por neurólogos y por químicos que se juntaban para decir, ¿cómo causo una verdadera drogadicción? Mirá, que me trabaje sobre la dopamina, sobre la serotonina, sobre la noradrenalina y me trabaja sobre todos los receptores del cerebro para que la persona tenga todas las sensaciones más increíbles. El subidón, esa subida de placer que llega a la estratosfera, como dirían algunos, el tema es que la bajada o el mal viaje, que sería la caída de esa sustancia, es la que produce el daño. Entra la gente en pánico, la gente comienza a tener un montón de situaciones en las cuales estas sustancias que van, dependiendo del cocinero, como la armó, o de la verdadera sustancia, que sería el 2CB real, esto que es muy complicada en cuanto a su fórmula, termina siendo una sustancia que provoca en las personas una situación de recompensa inmediata que después termina siendo ese mal viaje que significa la depresión, el ataque de pánico y todo lo que va encerrando después la falta de la droga. Con las consecuencias de que cuando se muere el señor que consumió esto, se le va a llamar, por ejemplo, la muerte multifuncional. No le quedó un órgano entero, porque justamente como ataca todos los receptores del cerebro, comienza a producir un montón de daños en todos los órganos. Entonces, esta sustancia que se la llama mucho 2CB y que termina siendo un tema importante hoy, es la que tratan de mezclarla con el fentanilo. O sea, el 2CB ahora se la mezcla con fentanilo. Y como me queda poco tiempo, perdónenme, pero acá en Argentina ya 2CB tuvimos varias situaciones y la que va a hablar ahora el comisario general Rodríguez nos va a contar un poco que pasó algo con la cocaína rosa en la Argentina, que no es la cocaína rosa. Quisieron hacer algo así y terminó siendo una droga mortal. Estas cocinas, como les decía, y terminan siendo paquetitos rosas, son lo que nos preocupa en este momento, porque se puso de moda y todo el mundo quiere 2CB. Todos los chicos quieren consumir esto porque parece que es la droga del futuro. Lo que sí quiero comentar
comentarles, y que acá cierro con esto, es el tema de la silacina. La silacina es la que produce la gente zombie. Habrán hablado de los zombies. Los zombies no están solamente en Filadelfia o en alguna ciudad de Estados Unidos, están en Argentina, en Chaco y en Misiones tenemos zombies. Y los zombies derivan de esta sustancia, que es un uso veterinario, que se la mezcla también con fentanilo. O sea, ya que estamos, mezclamos todo con todo, y todo esto comienza a ser un tema de realmente muy grave en la salud pública. La droga zombie, que comienza a aparecer acá en los últimos años y en Estados Unidos está causando cientos de miles de muertes, termina siendo lo que ellos buscan, la famosa bola rápida, el subidón intenso. La mezcla entonces de fentanilo con silacina termina siendo esto que está haciendo al zombie. ¿Por qué? La droga fentanilo me va a dar la depresión y va a ser la adicción poderosa. Y la otra lo que me hace es esta acción mío relajante, que como me quieren, es el fentanilo. Bueno, el zombie termina siendo esta droga que es medio relajante y termina rompiendo los músculos de la persona que la consume, inclusive problemas de piel cuando se lo inyecta. Las situaciones son gravísimas, pero no puede dejar la droga. Una vez que empezó a consumir esto, no lo pueden dejar. Así que si ustedes se fijan, hablamos de que son denme 2 minutos más y termino, 109.000 personas al año en Estados Unidos que se mueren. Acá están falleciendo 2,4 por hora, cuando ellos tienen 12 fallecidos por hora. Si hacen la cuenta por habitantes, estamos en 17 nosotros, estamos peor que ellos. Y esto que aparece ya en Misiones y aparece en el Chaco, termina siendo una droga que se la vende de diferentes maneras, con cocaína mezclada con estas sustancias, y terminan haciendo a los famosos zombies. La síntesis de silacina también es muy sencilla y les dejo nada más el tema de negocio. El negocio está acá. O sea, piensen ustedes que para hacer marihuana, 1 kilo de marihuana, estoy hablando de $11.500 de ganancia. Si hago cocaína, tengo $15.000, pero si hago fentanilo, gano $200.000 por 2 horas de trabajo. Cuando tengo que tener para la cocaína más o menos de 8 a 12 meses para tener un negocio importante. Se dan cuenta que por dónde viene el narcoterrorismo, ¿sí? Así que bueno, la manera de analizarlo y prácticamente muchas técnicas hoy, básicamente la tecnología Raman es la que me permite detectar esta sustancia, y hay muchos equipos para que la gente de seguridad y la gente que haga la parte de investigaciones pueda utilizar equipos de campo que directamente pueden detectar al fentanilo. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que vamos a ver ahora, que aparte de las pruebas que se pueden hacer con tiras como si fueran el test directamente, y esto cierro, el test de embarazo, sin mirar, se toca con estas tiritas y me permite saber si esto es fentanilo, inclusive si hay que probar en el caso de orina o de sangre a las personas si tienen fentanilo o no. Pero el tema es que hoy el protocolo que está saliendo a nivel mundial de las Naciones Unidas está hablando de cómo llegar a las investigaciones y cómo hacer estos allanamientos y cómo hacer tanto en aduanas como en el campo, cómo hacer el tema de qué seguir, porque el riesgo de muerte es muy grande. O sea que aquellos que investigan, entran en una cocina, entran o abren un auto o abren un paquete y se enfrentan con estas sustancias, especialmente con el carfentanilo y otros análogos, es mortal. Así que les dejo aquí este protocolo que ya está en algunos países funcionando, para que aquí también la gente de seguridad comience a implementarlo, porque me parece que si no lo hacemos corremos alto riesgo. Le dejo la palabra al comisario general, que les va a contar cómo investigaron acá y qué suerte tuvieron de que no encontraron la droga pura, ¿no es cierto? Que estaba en pastillita nada más. Bueno, gracias.